todos, mi nombre es Andrés Juan Gutiérrez, estudiante de la carrera de Ingeniería Informática. A continuación les haré la exposición de la materia de Doctrina Social de la Iglesia. En este caso, se trata acerca del estudio de los elementos de competencia que evalúa la materia Doctrina Social de la Iglesia. Mi nombre es Andrés Juan Gutiérrez Castro y a continuación daremos inicio con el contenido del video. Para evaluar primero qué es la doctrina social de la Iglesia, voy a definir primero tres diferentes puntos, los cuales son, primero, su definición, que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia, en el material de apoyo dejado por el profesor, junto con todos los elementos de competencia, extrae la definición de que es un conjunto orgánico de principios, de reflexión, criterios y juicios y directrices de acción sobre las relaciones sociales a la luz del Evangelio y el magisterio de la Iglesia. Siempre van como muy aunadas estas definiciones con el concepto de sociedad. Si bien la doctrina social de la Iglesia es una materia que se basa mucho en las lecturas de los evangelios y aparte de eso de las concepciones eclesiásticas, no deja de lado lo que es el lado humano. Entonces, todos estos conjuntos de definiciones, todos los temas de interés de esta materia en particular, pues se basan en acciones y relaciones sociales, ya que el ser humano, pues, es un ser social. Como números tenemos que es la naturaleza teológico-moral, que es una enseñanza que la Iglesia nos orienta a la vida social. Por lo menos las religiones no se basan únicamente en una sola persona, a pesar de que en el caso de la religión católica se crea en un único Dios. Las demás religiones como el budismo o en otras religiones que se practican siempre va a haber una comunidad detrás. Por ello, la doctrina social de la Iglesia se basa en esos enfoques de la sociedad, sobre todo la que practica la religión. Como tercero tenemos la importancia de esta materia o la doctrina social de la Iglesia que extraje a partir de los elementos de competencia. Debido a que la Iglesia no actúa solo en cuestiones espiritual, sino que también actúa en el nivel social para promover la dignidad humana, la justicia y el bien común. Viendo así que la doctrina social de la Iglesia no va como algo aparte de un Dios o algo más allá acerca de nosotros, sino es como esa interpretación de un Dios, como esas lecturas, esos evangelios y todos estos textos de académicos o personas que se dedican a la religión, pues nos sirven a nosotros para encontrar paz espiritual y también pues de promover la dignidad, que eso se traduce pues a los derechos humanos que tenemos todos nosotros como individuos. Pues aquí vamos a ver también lo que son las fuentes y los fundamentos. Por lo menos las fuentes principales son las revelaciones bíblicas, la tradición, el magisterio y la razón natural. Las revelaciones bíblicas y las reflexiones que se sacan de la palabra pues nos indican diferentes formas o perspectivas de cómo antes era la sociedad y cómo la doctrina social de la iglesia se encarga precisamente de que el concepto de las escrituras vaya evolucionando acorde nosotros lo hacemos como humanidad. En la parte de fundamentos tenemos que la dignidad de una persona es un pilar fundamental para lo que es la doctrina social de la iglesia, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el destino universal de los bienes. En este caso, pues quedémonos con la definición de dignidad humana, la cual pues el ser humano al ser un ser social necesita hacer prevalecer esta sobre todas las cosas. Por eso es que en los diferentes textos que acompañan a los elementos de competencia se hace muy en cuenta el tema de la sociedad como un valor fundamental de la doctrina social de la Iglesia, aparte de que pues en estos textos se hablan mucho de los derechos humanos y la intervención de la política. Entonces, reconocer como fundamentos la dignidad de una persona pues es algo muy importante, incluyendo pues el bien común.
Y pues tenemos los métodos en los cuales pues se basa la doctrina social de la iglesia, que en este caso es la fe. Como hablamos de la doctrina social de la iglesia, hacemos siempre referencia a las religiones. Entonces, en esta ocasión tenemos que hacer referencia a lo que es la fe o las creencias de las personas, sumándole lo que es la razón, porque no podemos apartar la razón de la fe, porque pues en la antigüedad esto se tenía muy de lado y pues no habían cosas tales como los derechos humanos, y hay acciones muy cuestionables que también la iglesia tuvo a lo largo de su historia, pero que esa materia de doctrina social de la iglesia nos ayuda a entender que no necesariamente la iglesia tiene que ser una institución que perjudique al ser humano, sino que la fe junto con la razón pues pueden hacer muchas cosas buenas por la sociedad. Y pues en este caso la doctrina social de la iglesia dialoga con las ciencias humanas y las ciencias sociales, no está excepta a aceptar diferentes posturas antropológicas como pueden ser los desarrollos de las ciencias humanas y sociales, las cuales no tienen un enfoque religioso, pero la doctrina social de la iglesia no es renuente a tomar esos conceptos como sus bases fundamentales. Continuando con la exposición, tenemos lo que es la estructura o los elementos de competencia, o mejor dicho, los contenidos clave que se tocan en los elementos de competencia de esta materia. Como primer principio, pues tenemos la fundación antropológica y social de la persona humana. Si bien la religión siempre tiene como su lado místico y siempre hace como referencia a un Dios como algo ajeno, aparte de nosotros, que si bien nos afecta, no convive o está en un plano diferente al ser humano, la la doctrina social de la iglesia asume esa fundación antropológica y asume también que el ser humano es un ser social. Es por eso que en el siguiente ítem vemos que efectivamente se toman en consideración temas de ciencias sociales como lo es la dimensión económica, la política, cultural y la vida social, que todas hacen parte de un solo conjunto que pues son las ciencias sociales, y pues podemos ver que la iglesia permea o en este caso toca uno de esos diferentes aspectos como puede ser la economía, la política. Por lo menos también en Colombia en sus primeros inicios era una nación, un estado que se regía mucho por las leyes de la iglesia. Inclusive pues en la Edad Media la mayoría de los países también estaban regidos mucho por lo que se dijera la palabra del Papa, y la iglesia tocaba un aspecto muy importante en lo que es la política antes de que por lo menos Colombia fuera un estado laico. Y en lo cultural también podemos ver que la iglesia, lo cultural, siempre ha estado como muy presente en la caracterización de diferentes pueblos. Además de eso, tenemos que los principios de la doctrina social de la iglesia aplicados a retos contemporáneos, como el trabajo, la economía, la globalización, la ecología y la migración. Tenemos diferentes pues casos como los del caso del trabajo, que pues para los trabajos dentro de la iglesia pues siempre están como con un sentido humanista de que siempre se hace como el bien al prójimo. En la economía, de que la iglesia ya no cobra indulgencias o diezmos, sino que hace parte y recibe de donaciones, utiliza los recursos que tienen para hacerle el bien al prójimo. También está presente en temas de la globalización, que es un tema de hecho pues moderno, que pues nos habla de cómo la influencia de la iglesia, aprovechando todas estas herramientas tecnológicas, la economía y la sociedad en sí, pues puede extender su alcance y no simplemente ser algo que viaja de boca en boca, sino que pues con ayuda de herramientas tecnológicas y también pues de la sociedad, pues esta puede extender sus alcances. Y pues en el caso de las migraciones como pueden ser la de los peregrinos, o también en este caso, aunque no tenga que ver con la religión católica, conflictos como los del Oriente Medio. Y también podemos, pues ya volviendo a la perspectiva cristiana, la ética social cristiana,
que es precisamente ese sentido de acción, de responsabilidad y sobre todo de participación. Vamos ahora entonces a saber cómo la doctrina social de la Iglesia, vamos a ver un enfoque más enfocado a las personas humanas y a la dignidad y a la comunidad. Primero, pues para ello debemos saber o sustraer el enfoque, que es que la persona humana, aparte de ser, digamos, considerada algo distinto al plano de los otros seres vivos, pues puede ser un ser social y trascendente. En este caso, pues con el tema de la religión. Tenemos una dignidad inalienable. Inalienable quiere decir que no podemos pasar nuestra dignidad a otra persona para que tenga más dignidad. No es como un capital, no es como algo que se acumula. La dignidad al ser inalienable es un derecho que se tienen todos, no es transferible y tampoco es negociable. Que eso también se basa en muchas OMS, organizaciones como la ONU, que pues promueven mucho los derechos humanos y pues la doctrina social de la iglesia también los toma como la base de los derechos humanos. En este caso tenemos la comunidad, que es la familia, la sociedad civil y el Estado, entendiéndose como familia, también como núcleo de la sociedad. Y pues tenemos una crítica llamada a la reflexión y es cómo se ve esa dignidad en la realidad colombiana o latinoamericana. Y pues aquí también podemos proponer un ejemplo como lo es el trabajo informal o la desigualdad. También tenemos que los principios de la doctrina social de la Iglesia y su aplicación. Tenemos principios claves como el bien común, que ya lo hemos explicado sobre todo con temas de la dignidad humana, la solidaridad, que pues es el acto como de compadecernos de otras personas, sobre todo de sus problemas y de comprender su situación, o mejor dicho, estar en sus zapatos para entender cómo ellos se enfrentan las adversidades y pues como seres sociales que somos podemos sobrellevarlas juntos. La subsidiariedad, la participación y la opción preferencial por los pobres, que pues va muy ligado de la mano a lo que es la solidaridad. Aquí también tenemos una aplicación práctica que es cómo se aplica a la política pública, a las empresas y a las comunidades. En este caso, pues las empresas son las que les dan trabajo y ayudan a subsanar todos estos malestares económicos que atraviesa la sociedad o la comunidad. Y pues lo hacemos a través de reformas de la política pública que pues nos afectan a todos nosotros los ciudadanos. Y pues eso nos da resultado, nos da pie a una reflexión crítica que es en qué medida esos principios se respetan en nuestro contexto, es decir, aquí en Colombia, en Antioquia, que es precisamente donde yo resido, qué retos hay como sociedad y qué principios de aplicación pueden haber de esos elementos de competencia de la doctrina social de la Iglesia sobre nosotros. Por último, pues miremos lo que son las realidades contemporáneas de la doctrina social de la Iglesia. Tenemos que la doctrina social de la Iglesia toca temas actuales como lo he venido exponiendo, como es la economía, pero en este caso globalizada, de que la economía de otros lugares sabemos que afectan a nuestro país, sabemos que nuestra economía de Colombia afecta también a países vecinos y pues de eso básicamente se basa el concepto de globalización. Es decir, que la economía no está centrada en un solo lugar, la iglesia no es la única que afecta ese concepto, sino que es algo que hace parte de la acción humana. Y pues con ello tiene que ver lo que es el trabajo humano, las migraciones, también pues la doctrina social de la iglesia toca temas como lo es el cambio climático y la pobreza a nivel multidimensional. Por último, pues tenemos que la doctrina social de la Iglesia responde a estos retos. Por ejemplo, la denuncia de estructuras injustas, propuestas de desarrollo integral, que pues como hay desigualdad en diferentes países, la doctrina social de la Iglesia, o en este caso la Iglesia como institución, toma
todas esas situaciones de desigualdad y hace algo respecto a través de una labor humanitaria. Y por ello pues tenemos una relación crítica que nos dice dónde está la falla en la implementación. Nos invita como a proponer en el sistema actual cómo está funcionando la doctrina social de la iglesia, cómo puede mejorar en esa implementación de ayudar al prójimo y qué se propone como mejora. Aquí podemos referir otro curso sobre pobreza multidimensional y pues hacer la conexión entre todos estos diferentes puntos que tienen que ver con este tema de pobreza multidimensional. Como conclusión, tenemos que la doctrina social de la Iglesia no es solo teoría, no es solo una materia que se da en la universidad, sino que es un concepto que exige compromiso, ya que nos ayuda a construir una civilización a través del amor, ya sea a través del mensaje que deja la Biblia o nosotros como seres humanos interpretando el concepto que nos dejan las escrituras y como sociedad cómo lo podemos ver reflejado en el prójimo. Aparte de eso, pues de construir la sociedad o una civilización del amor, como dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que son todos estos elementos de competencia que hemos evaluado.